7 historias reales, que resultaron más aterradoras que cualquier película de miedo. Hay una razón por la que tantas películas de miedo afirman estar basadas en hechos reales. La realidad puede ser aterradora, y con frecuencia es más extraña y puede provocarte más pesadillas que cualquier otra cosa que veas en la gran pantalla. Aquí hay 7 historias que parecen sacadas de películas de terror, excepto que resultan mucho más inquietantes, porque son completamente ciertas. 1. Las cartas del observador. Tal vez recuerdes esta espeluznante historia, porque es bastante reciente y apareció en varios medios. Una familia de Nueva Jersey demandó a los dueños anteriores de su hogar después de recibir 3 inquietantes cartas de alguien que se llamaba a sí mismo el observador, que estaba obsesionado con la casa de estilo colonial de 1905 y con sus nuevos ocupantes. La persona que había escrito las cartas tenía una forma de hablar bastante macabra, refiriéndose a los 3 hijos de Derek y Maria Broadus como la sangre joven que me habéis traído, y preguntaba cosas como, ¿habéis descubierto qué hay en las paredes? Puedes leer la carta completa aquí. Un extracto de la carta enviada. La demanda, que todavía está en el tribunal, fue presentada después de que la familia Broadus abandonase la casa, temiendo por su seguridad. El motivo es que los dueños anteriores sabían de El Observador, pero no se molestaron en advertirles de antemano. La casa se puso a la venta en febrero de 2015, pero el anuncio se eliminó después de que la historia comenzase a atraer la atención de los medios. La casa en el 657 Boulevard de Westfield, donde aún aparece el cartel de Se vende. El mes pasado, la familia Broadus hizo algo brillante. Como nadie quería pagar $1 millón por una casa así, solicitaron un permiso a la Junta de Planificación para demoler la casa y reemplazarla con 2 nuevas viviendas. 2. El ladrón de tumbas ruso. En este caso una foto, aunque sea tan borrosa como esta, dice mucho. Este es solo una de los 29 muñecas hechas de cadáveres femeninos momificados que pudieron recuperar de la casa de Anatoly Moskvin, de 45 años. Descrito por la BBC como un historiador local y explorador de cementerios de la ciudad rusa de Nizhny Novgorod. Cada muñeca humana estaba cuidadosamente vestida, con las manos y la cara cubiertas de tela. Algunas estaban posadas en muebles, otras en estanterías. Uno de los cuerpos tenía forma de oso de peluche, y tenía una cabeza de peluche sobre el cuello. The Mirror informó que los cadáveres eran de niñas de 3 a 12 años, robados de docenas de tumbas, y afirma que Moskvin tenía una idea en mente al reunir su colección. Moskvin, que habla 13 idiomas y algunos lo han descrito como un genio, también les puso nombres a los cadáveres momificados y organizó fiestas de cumpleaños para ellos. Moskvin también recopiló información actualizada sobre las vidas de cada niña que había desenterrado, y había impreso instrucciones sobre cómo fabricar muñecos con restos humanos. Sus terroríficas actividades fueron descubiertas cuando sus padres le hicieron una visita sorpresa. Aunque fue arrestado en 2011, se consideró no apto para ser juzgado. 3. El incidente de la casa encantada. En agosto de 2006, justo antes del comienzo de su último año de secundaria, un grupo de chicas conducía por su ciudad natal de Worthington, Ohio. Aquella noche aburrida se volvió mucho más emocionante cuando decidieron visitar lo que los niños del lugar llamaban la Casa Encantada, una vivienda en ruinas con un patio cubierto que estaba situado al otro lado de la calle del cementerio. Las adolescentes pensaron que estaba abandonada, y estaban, lamentablemente, bastante equivocadas. La Casa Encantada de Ohio, tal como apareció en 2007, un año después del tiroteo. Imagen, AP /de Columbus Dispatch. James D. DeCamp. No era la primera vez que Allen S. Davis, un recluso de 41 años que vivía en la casa con su anciana madre, había sido molestado por huéspedes no deseados. Ya había frustrado un par de robos en 2006. Tenía un rifle como protección, y cuando escuchó a las chicas afuera,
decidió disparar algunas balas de advertencia, como había hecho otras veces. Pero esta vez, una bala acabó en la cabeza de Rachel Baresinski, de 17 años. Milagrosamente, sobrevivió, y el consiguiente caso dividió a la comunidad. Algunas personas creían que Davis probablemente tenía algún tipo de enfermedad mental, pero aún así tenía derecho a proteger su propiedad. Pero como informó Fox News en 2007, la policía determinó que las niñas no estaban invadiendo la propiedad porque no habían ido lo suficientemente lejos y no se habían colocado letreros claramente visibles. Davis dijo en varias entrevistas en la cárcel que no tenía la intención de lastimar a nadie. Finalmente se declaró culpable de 2 cargos de agresión criminal para evitar una interminable investigación sobre su vida personal. En 2009, la madre de Davis murió en aquella casa mientras su hijo estaba en prisión cumpliendo una sentencia de 19 años. En 2013, la familia de Baresinski dijo que la joven estaba al 90% recuperada de sus heridas. Ese mismo año, la casa encantada fue comprada en una subasta por unos nuevos propietarios que estaban decididos a renovar completamente el lugar. Una búsqueda en Google Earth prueba que hicieron un trabajo increíble, aunque no han podido hacer nada para ocultar esas vistas al cementerio. 4. El secuestro del autobús escolar de Chowchilla en julio de 1976. 26 niños de 5 a 14 años viajaban en su autobús escolar, y se dirigían a casa después del último día de clases de verano en Chowchilla, California. Había un ambiente festivo hasta que una furgoneta aparentemente averiada bloqueó la carretera, y hombres enmascarados con armas de fuego irrumpieron por la puerta principal del autobús. Los niños y su conductor pronto fueron llevados a un par de camionetas y fueron conducidos durante 11 horas bajo un sofocante calor, deteniéndose finalmente en una cantera cerca de Livermore, a unos 160 kilómetros al norte de Chowchilla. La situación solo hizo que volverse más extraña y aterradora. En el año 2015, la CNN habló con varias de las víctimas del secuestro, incluida Linda Carrejo Lavendeira. Los secuestradores preguntaron a cada niño su nombre, edad, dirección y número de teléfono. También tomaron una prenda de vestir o una pertenencia de cada uno. Pero los hombres armados nunca explicaron por qué los estaban secuestrando. Solo recuerdo que alguna vez nos dijeron que nos callásemos y estuviéramos tranquilos, dijo Carrejo Lavendeira. Con solo algunas luces de construcción iluminando la oscura cantera, los secuestradores ordenaron a los niños y al conductor del autobús que entraran en lo que parecía una tumba enorme. Una camioneta oculta bajo tierra estaba enterrado en la tierra. Era como una tumba, dijo Carrejo Lavendeira, era como un ataúd gigante para todos nosotros. Cada rehén tenía que descender por una escalera hacia la parte trasera del vehículo oculto. La comida era escasa, y no había ventilación. Después de 16 horas, el único adulto presente, el conductor Edvard Rey, y algunos de los niños mayores idearon un plan, apilaron los colchones tan alto como podían, y cavaron a través de una placa de metal en el techo de la camioneta. Después de que los niños huyeran, la furgoneta que había sido su prisión fue sacada de la cantera por la policía. Los secuestradores, que estaban durmiendo durante la fuga, no fueron difíciles de perseguir. Uno de ellos era el hijo del dueño de la cantera. Los 3 hombres provenían de familias ricas, por lo que su motivo para cometer el crimen un rescate de $5 millones que nunca llegaron a exigir. Ya que la policía de Chowchilla estaba recibiendo demasiadas llamadas de los padres de los niños sigue siendo algo desconcertante, su abogado lo explicó diciendo que eran codiciosos. 2 de los secuestradores han sido puestos en libertad condicional, el tercero podrá solicitarla este 2018. La superviviente Jennifer Braunheit tenía solo 9 años en 1976. El año pasado, le dijo a CNN que la experiencia todavía la atormenta. No es normal que alguien que tiene casi 50 años tenga miedo a la oscuridad,
dijo Brownhide. Hasta hace poco, tenía que dormir con una luz nocturna encendida, y todavía tiene pesadillas crónicas. 5. La carta de Albert Fig. Albert Fig fue un pederasta, torturador, tenía un conjunto de aparatos que denominaba instrumentos del infierno, incluido un cuchillo de carnicero, asesino en serie, fetichista de las heces, caníbal y además se automutilaba. Pero tenía un rasgo más despreciable que lo elevó de un simple monstruo a algo aún peor, su necesidad de regocijarse. Esta es la carta anónima que escribió a la madre de su última víctima conocida, Grace Booth, de 10 años. Albert Fig sin sombrero, con varios detectives, está dirigida a mi querida señora Booth y eso es lo único educado de la carta. Aquí está la peor parte, y es posible que prefieras omitir esta lectura. El domingo 3 de junio de 1928 te llamé al 406 W15 Cent. Te traje una olla con queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comérmela, con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí, que podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester que ya había elegido. Cuando llegamos allí, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores silvestres. Subí las escaleras y me quité toda la ropa. Sabía que si no lo hacía, acabaría con su sangre sobre ella. Cuando todo estuvo listo fui a la ventana y la llamé. Luego me escondí en el armario hasta que estuvo en la habitación. Cuando me vio desnuda, se echó a llorar y trató de correr escaleras abajo. La agarré y dijo que se lo contaría a su mamá. Primero la desnudé. Cómo pateaba, mordía y arañaba. La estrangulé hasta matarla, luego la corté en trozos pequeños para poder llevar la carne a mis habitaciones, cocinarla y comérmela. Qué dulce y tierno estaba su cuerpo en el horno. Me llevó 9 días comerme todo su cuerpo. No la follé aunque podría haber querido hacerlo. Ella murió virgen. La policía pudo rastrear el membrete utilizado por Fig para enviar esa terrible carta, lo que llevó a su arresto. Confesó, y en 1936 fue ejecutado en la prisión de Sing Sing en Nueva York. 6. The Porthole Murder. Las muertes ocurridas en cruceros aparecen en las noticias con una frecuencia inquietante. Uno de los primeros en alcanzar bastante notoriedad fue el asesinato de la actriz inglesa Eileen Gibson, también conocida por su nombre artístico, Gay Gibson. En 1947, la joven de 21 años regresaba a Inglaterra desde Sudáfrica a bordo del castillo de Durban, recién estrenada en una producción de la obra de Golden Boy de Clifford Odets. Nunca llegó a su camarote, después de haber llamado la atención de James Camp, un marinero, cuya reputación como mujeriego le valió el apodo de Don Jimmy. Sin embargo, parece que sus compañeros de tripulación no se dieron cuenta de que sus conquistas rara vez estaban dispuestas a ello. La historia de Camp cambió varias veces al ser interrogado por la policía, pero en un momento admitió haber empujado el cadáver de la joven a través del ojo de buey de su camarote. Incluso sin un cuerpo, había suficientes pruebas para condenarlo. Su sentencia de muerte finalmente fue conmutada por la de cadena perpetua, y luego fue puesto en libertad condicional, a pesar de que desde entonces había sido acusado de violación por otras mujeres que habían sido pasajeras a bordo del castillo de Durban. En 1967 fue arrestado de nuevo, por atacar a una niña de 13 años, pero no fue hasta después de atacar a otras 3 jóvenes cuando finalmente fue encarcelado de nuevo. 7. La mujer que fue, casi, enterrada viva del Washington V. 14 de julio de 1894. Eleanor Markham, de 22 años, murió aparentemente el sábado en su casa cerca de Currytown. Mientras el supuesto cadáver era llevado desde su casa en el coche fúnebre, una serie de golpes ahogados atrajo la atención de los portadores. Una vez abierto el ataúd, la señora Markham apareció con vida, y fue llevada a casa. La señora Markham dijo que era consciente en todo momento de lo que ocurría mientras la enterraban, pero no podía hacer nada hasta ese momento final.
El Anderson Intelligencer de Carolina del Sur, consiguió contactar con la no fallecida Eleanor Markham para recordar su terrible experiencia. Estuve consciente todo el tiempo que estaban haciendo los preparativos para enterrarme, y el horror de mi situación es indescriptible. Le pedí a Dios que me diera fuerzas para poder golpear la tapa una vez más y tuve éxito. Al principio me imaginé que los portadores no me oirían, pero cuando sentí que uno de los extremos del ataúd se abría repentinamente, supe que me habían escuchado. La casi muerte de Markham es uno de los casos más notables de entierro prematuro accidental registrados, aunque, por supuesto, no hay forma de saber cuántas personas se habrán enterrado por error.